La guerra sino-vietnamita fue una guerra fronteriza librada entre China y Vietnam a principios de 1979. China lanzó una ofensiva en respuesta a las acciones de Vietnam contra los Khmeres Rojos ocurridas en 1978. A día de hoy existen muchas brumas e incógnitas sobre esta guerra. Las cifras y versiones oficiales de ambos bandos distan mucho unas de otras. De lo que nadie duda sobre esta guerra es acerca de su ferocidad. No es sino hasta los últimos años que aparecen narrativas alternativas en ambos bandos. Y también datos impresionantes que hasta muy recientemente conocemos. Zhou Qian fue un veterano de la guerra sino-vietnamita, miembro del Partido Comunista. Se alistó el 7 de marzo de 1978 como soldado del Regimiento 372 de la División 124 del Ejército 42. El 17 de abril de 1979 fue transferido a la Quinta División de Defensa Fronteriza de la Región Militar de Guangxi y la Compañía de Comunicaciones del 15 Regimiento para ser elegido como líder adjunto de escuadrón. En 1979 ganó el mérito de tercera clase. Fue dado de baja del ejército en febrero de 1982. En estas memorias compiladas narra su primera experiencia en combate, justo después de cruzar la frontera. Cuando nuestra compañía avanzó al pie de la montaña 248, de repente escuchamos el sonido de las ametralladoras que venían desde el frente y nuestro avance fue bloqueado. El comandante de la compañía, Wang Yongwan, inmediatamente nos ordenó acostarnos, dejar de avanzar y esperar. Resultó que el primer batallón solo atacó a los enemigos en ambos lados de la montaña cuando avanzaba, pero no eliminó por completo a los enemigos restantes en la altura 248. Por lo tanto, al enemigo atrincherado en el lado norte de la altura 248 aún le quedaba potencia de fuego. Resistía obstinadamente y continuaba amenazando la seguridad de nuestras tropas ofensivas posteriores. Si queríamos avanzar continuamente, una estrecha cresta era el único paso en ese momento. El astuto ejército vietnamita debió establecer puntos de referencia de fuego en el lugar del terreno que era muy fácil de defender, difícil de atacar y extremadamente angulado, en un intento de impedir que nuestro ejército continuara atacando y avanzando. La situación de la batalla que se avecinaba era crítica, y el avance ahí estaba bloqueado nuevamente. La cuarta compañía del segundo batallón fue reprimida por la potencia de fuego del fuerte fortificado del ejército vietnamita, y 5 soldados resultaron heridos o muertos. En ese momento, Liu Yonghua, el jefe adjunto del regimiento y jefe de personal, estaba muy ansioso e inmediatamente llevó a Lu Xiaokai, el oficial del entrenamiento del personal, y a Liu Wangrong, el oficial de ingenieros, a la posición avanzada para valorar la situación. Después de una cuidadosa observación, Liu Yonghua decidió usar lanzacohetes y cañones sin retroceso para atacar el búnker del ejército vietnamita. Debido al suelo blando del búnker, aunque se golpeó el punto de fuego del enemigo, no había estragos significativos en la fortificación vietnamita.
En ese momento, un soldado del segundo batallón se arrastró hacia adelante con un tubo explosivo y se acercó a la fortaleza oscura. Los vietnamitas escupieron mucho fuego. El enemigo derribó a nuestro soldado con una larga ráfaga. En menos de un minuto, otro soldado recogió con valentía el tubo de explosión y corrió hacia el búnker, y fue derribado por el enemigo a menos de 19 metros del búnker. En ese momento el corazón de Liu Yunhua ardía de ira, incapaz de soportarlo. Inmediatamente él mismo tomó 2 botes de explosivos a su lado y marchó hacia la fortaleza del ejército vietnamita al costado del fuerte. Todos lo cubrimos con lo que teníamos. Fue un verdadero milagro que no muriera. Ya cerca, lanzó los explosivos a la fortaleza. Con un fuerte estallido, se elevó una nube de humo y finalmente se destruyó la potencia de fuego del ejército vietnamita en la altura 248. Liu Yunhua fue condecorado después con el mérito militar de segunda clase. El subcomandante y jefe de personal, Liu Yunhua, no era alto, pero tenía un cuerpo recto, habilidades ágiles y ojos profundos. Este episodio, junto a Liu Yunhua, se convirtieron en una leyenda en todo el ejército y la guerra contra Vietnam. Si no lo hubiera visto con mis ojos, hubiera dudado de los detalles de la historia. Creo que en este acto de valor, Liu Yunhua, en realidad, tuvo mucha suerte. Después de que el búnker del enemigo fuera volado, la 7ª compañía continuó avanzando hacia adelante. Alrededor de las 9 a.m., la niebla se disipó y los picos eran de color azul oscuro. Llegamos a una meseta sin nombre, el otro lado de la cual era muy empinado, cubierto de arbustos y paja. Incluso si las tropas anteriores ya habían buscado y limpiado aquí, cuando llegamos, seguíamos estando alerta. Comenzó un tiroteo. Después del sonido inicial de los disparos, vi que los árboles y las malas hierbas en los arbustos eran alcanzados por las balas que se lanzaban de un lado a otro, y las ramitas y las hojas volaban por todas partes. De repente, 2 figuras se balancearon en la espesa hierba y siguieron gritando en vietnamita, pero no pudimos entender lo que decían. En ese momento, todos dejaron de disparar, y el intérprete vietnamita que venía con el equipo gritó que se rindieran y tiraran sus armas. Resultaron ser 2 soldados vietnamitas, un hombre y una mujer. Estaban escondidos en una pequeña zanja en la hierba. Al verse abrumados, prefirieron salir y se rindieron. Debido a la urgencia de la batalla, el comandante de la compañía, Wang Yunhuan, me ordenó a mí y a Li Xingxie que nos ocupáramos de los prisioneros vietnamitas. Vi a estos 2 prisioneros vietnamitas temblorosos y realmente quise matarlos de un tiro. En ese momento recordé que las 3 disciplinas y los 8 puntos de atención estipulan que los prisioneros de guerra no deben ser torturados ni muertos, así que me abstuve de apretar el gatillo para acabar con sus vidas. Los miré con odio y ojos agudos. Les indiqué con fuertes gestos que se arrodillaran. Cuando los 2 prisioneros vietnamitas vieron mi gesto, pensaron que les iba a disparar, por lo que se asustaron y cayeron al suelo inmóviles durante mucho tiempo. «Entrégalos a las próximas tropas cuando lleguen», me ordenó el comandante. Luego, el comandante de la compañía siguió avanzando con las tropas. Pronto llegaron las tropas más grandes y entregamos a los prisioneros al equipo de contención. 1 hora más tarde, seguimos a la compañía hasta la cima de la altura 294. El humo de la pólvora, que iba acompañado de sangre y fuego, era tan denso que asfixiaba, y la tierra amarilla chamuscada aún echaba humo negro. Vi que en las fortificaciones enemigas y las fortalezas oscuras que fueron completamente destruidas por nuestro ejército, los cuerpos de los soldados vietnamitas yacían en el suelo. ¡Qué brutal y feroz es la lucha que hubo aquí! Miré los cadáveres ensangrentados, incluso los cadáveres carbonizados.
El muchacho envalentonado que hace poco había apuntado con su arma a unos prisioneros vietnamitas acababa de desaparecer. Me estremecí involuntariamente y mis piernas se sentían tan débiles que no podía caminar. Solo en ese momento sentí que realmente había llegado a un campo de batalla impredecible. Por primera vez en mi vida experimenté el verdadero miedo. Tuve mucho miedo. La gente siempre suele preguntarnos a los veteranos, ¿no tuviste miedo cuando fuiste a la guerra por primera vez? ¿O tuviste miedo de morir cuando te enfrentaste al ejército vietnamita? ¿O tuviste miedo cuando viste al enemigo por primera vez? Para ser honesto, estaba realmente asustado. Si alguien se atreve a decir que no tuvo miedo, es el típico orgullo de los veteranos. ¿Quién es el verdadero héroe? Innumerables hechos de la historia nos están diciendo que solo cuando amamos a nuestra patria y a nuestro pueblo, cuando el partido y el pueblo nos necesitan en un momento crítico, debemos asumir nuestro deber. Recen por los héroes que han fallecido y bendigan a los héroes que están vivos. A poco más de 40 años de la guerra sino-vietnamita, los testimonios más recientes de soldados chinos veteranos de esta guerra que se han ido publicando son increíblemente reveladores. Muy pronto volveremos con más historias sobre guerras no tan conocidas en el siglo XX. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Sígueme en Twitter y todas mis redes sociales. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.